ejemplo, vamos a leer la segunda. Egipto, dice. Estos son puntos de vista de la historia. El Nilo era considerado una fuente de vida espiritual en los rituales de purificación con agua, donde estuvo el pueblo de Israel 430 años en esclavitud, hasta que los liberó Moisés en Egipto. En Mesopotamia, uno de los países que había allí era Babilonia. Dice, en Mesopotamia el agua era vista como un elemento purificación y sagrado, donde estuvo 70 años Israel cautivo cuando lo llevó Nabucodonosor. También en la Grecia, en Roma, estaba aplicado en muchas culturas lo que tiene que ver con el bautismo en aguas. Ahora, también, por supuesto, además de otras civilizaciones, lo tenía Israel. Dice, en la antigua nación de Israel, el agua y los rituales relacionados con ella tenían un profundo simbolismo espiritual. O sea, sumergirse en agua simbolizaba la limpieza espiritual y la renovación. ¿Qué significa la renovación? La palabra renovación tiene que ver con renuevo. Y la palabra renuevo tiene que ver con los árboles cuando los podan y podan las ramas y las cortan, esas ramas que quizá ya no sirven, que quizá ya no dan fruto, las cortan y de nuevo vuelven a salir los renuevos para dar un nuevo tiempo, un nuevo fruto. Y tenía que ver con la limpieza espiritual y la renovación, ¿no? Renacer, renovación. Por ejemplo, la purificación en el templo. Antes de entrar en el templo en Jerusalén, los sacerdotes hacían abluciones rituales para purificarse. También tenemos fuera de esto y en el contexto histórico, hermanos, los esenios, que tenían piscinas descubiertas históricamente, que las tenían como especie de purificación, ¿no? Y vemos, hermanos, que lo que tiene que ver con el simbolismo histórico del pase de aguas, del ritual de purificación, de tomarle como el renacer, estaba implícitamente en la cultura de Israel. Estaba en la cultura de Israel. Entonces, cuando no es que a Juan el Bautista se le ocurriera en algún momento decir, bueno, pues se me ha ocurrido que voy a coger y voy a pasar a la gente por las aguas, le voy a dar un chapuzón y esto es lo que yo me invento y la gente, cientos de personas le hacían caso. No, es que estaba ya en la cultura de Israel. Estaba ya en la cultura de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan? Coge eso que ya estaba implícito en la cultura de Israel desde siglos atrás. Dice, el bautismo de Juan en el río del Jordán se inspiró en estas tradiciones judías de purificación, pero añadió algo Juan, y es a ese bautismo el arrepentimiento. El bautismo lo enlazó con el arrepentimiento, con la nueva vida, con el nacer de nuevo, a una nueva vida, con dejar atrás el pasado, dar un cambio de 180 grados, como sabemos que simboliza la etimología de la palabra arrepentimiento, y renacer de nuevo. Entonces, por eso Jesús le dice, pero vamos a ver, tú no eres maestro de Israel y no sabes lo que significa esto. Porque realmente estaba en la cultura judía y era extraño que un maestro de Israel pues no lo supiera, ¿no? El renacer de nuevo por causa del bautismo, el que no naciere de agua, con todo lo que conllevaba entrelazado al arrepentimiento, al cambio de vida, a un giro de 180 grados hacia Dios. Por eso, hermanos, no cambia la doctrina del cristianismo, lo que decía en sí Jesús, porque cuando vemos los pasajes ya de los apóstoles, porque somos, dice el apóstol Pablo, somos sepultados, o sea, la antigua vida ya no existe, sepultados conjuntamente con él para muerte, o sea, hemos muerto a la antigua vida, ¿cómo? Por el bautismo, a fin, ese bautismo, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, o sea,
una nueva vida es la persona que ha nacido de nuevo. La doctrina es la misma. La doctrina es la doctrina de Cristo. Amén. Si miramos, por ejemplo, Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, una vez que estamos en Cristo, las cosas viejas pasaron, la antigua vida, lo que era, ya no existe. He aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo tiempo. Y ahora, ¿cómo llegamos a ese renacer que lleva en sí el bautismo conjuntamente entrelazado, como estaba predicado por Juan el Bautista, por Jesús, por los apóstoles, y como vemos en la gran comisión, id, predicad el Evangelio, bautizadlos, después enseñadlos, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa convicción para que llegue ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu? ¿Cómo se llega para llegar a esa decisión que es personal, que va en el libre albedrío? Primera de Pedro. Siendo como renacidos, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Y cómo llega esto? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Entendemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, aplicándolo a la gran comisión. Id y predicad el Evangelio conjuntamente con lo que sigue a estas palabras de Jesús en la gran comisión. La doctrina es la misma. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído, ya hemos visto el arrepentimiento, hemos visto el nuevo nacimiento de agua, ¿verdad? Que va entrelazado en sí con el bautismo, el que no naciere de agua, pero ahora lo que lleva en sí, después de la conversión, conjuntamente con el nacer de espíritu, el Espíritu Santo también, nacer del Espíritu. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, renacidos a través de la palabra, como decía la otra diapositiva, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual dice que renacemos, y habiendo creído en él, fuisteis como sellados con el Espíritu Santo de la promesa, con E mayúscula, como se lo dice Jesús a Nicodemo, es el Espíritu Santo. Renacemos de agua por medio del bautismo, que lleva entrelazado el arrepentimiento personal, la convicción de pecado y el cambio, el giro de 180 grados, pero al mismo tiempo, al recibir la palabra y creer, somos sellados con el Espíritu Santo y nacemos como de espíritu. Es lo que le estaba diciendo, el que no naciere de agua, con todo lo que lleva el bautismo que estamos explicando, y de espíritu, al creer en